qué ser psicóloga cristiana? O sea, yo todos mis valores, yo estoy atravesada por una fe, por convicciones que me mueven a poder ayudar a la gente desde ese punto de vista. A veces todo el tiempo estamos pensando, pero qué bueno que es poder encauzar esos pensamientos y que sean pensamientos con propósito. Si vos no tenés tiempo para cuidarte a vos, tampoco vas a cuidar a un otro. Esto es como también lo que dice la Biblia, amá a otro como te amás a vos mismo, pero muchas mujeres no se aman a ellas mismas. ¿Cómo vas a amar a un otro? Muy bienvenidas a un nuevo programa de Mujeres en Movimiento. Qué bueno que nos encontramos, estamos súper emocionados acá con todo el equipo de volver a vernos y hoy vamos a compartir un tema súper especial que tiene que ver con la salud mental y tenemos a una invitada de lujo. Bienvenida, Débora Pedace, qué bueno que estés con nosotros. Muchas gracias por invitarme, un placer. Bueno, Débora, es licenciada en psicología, especialista en adultos, en parejas y es directora del Centro de Psicología Integral. Así que vamos a tocar un montón de temas y estamos seguros de que este programa va a ser de súper bendición. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿por qué te dedicaste a la psicología? ¿Cómo fue que decidiste elegir ese camino? Bueno, siempre me gustó saber qué le pasaba al otro. Siempre en el colegio había un problema, una amiga llorando, una persona que estaba mal y yo siempre me acercaba a preguntar qué le pasaba, qué siempre me interesó, pero no desde algo altruista o qué buena soy, sino desde saber y siempre tenía como facilidad para decir, como sacarla de la situación o darle una perspectiva distinta, o decirle, pará, ¿y por qué no vas? Y me da cuenta que había como una respuesta positiva en la otra persona, o mis amigas también venían a contarme todos sus problemas a mí, como había un feedback de esto de qué bien que das consejos, qué bien que... Entonces siempre me gustó, pero nunca supe la palabra psicología, o en mi época no se usaba mucho ir al psicólogo. Yo era cristiana, hija de pastores, y no estaba muy del todo bien visto voy a terapia. Entonces como que estaba como en duda, y yo vengo de una familia que viene como de la rama más de economía, de finanzas, entonces era obvio que tenía que ir por ese camino, y en quinto año hice como un giro, así como un giro 200, hey, frená, y me acuerdo que una persona en el kiosco del colegio en quinto año, yo estaba como comprando algo y hablaba siempre con esta señora grande, una señora grande, y ¿qué vas a estudiar? La verdad que no sé, estaba como, no sé, como que te diga, mitad de año, último año del colegio, y me dijo, ¿por qué no estudias psicología? Que siempre habla, ¿qué es eso? Le digo, a ese nivel, como que psicología es una carrera para ayudar. Yo la había escuchado, pero ¿qué? ¿Un curso? No, carrera de grado para... Y dije, wow, como que quiero ir por ahí, me gusta, hablé con mi familia me sacó matando, no es una carrera de grado, o sea, como no, sabíamos que era una carrera, pero no es una carrera para vos tenés que prepararte en otra cosa. Me acuerdo que me llevaron a un tutor para que me diga que no era esa la carrera para mí. Yo tenía a mis papás acá, uno a cada lado, y el tutor, y mi papá le decía, decirle que no es esa carrera para ella, y yo estaba muy segura, me hizo técnicas, me hizo como si fuera un proceso de... Claro. Y les dijo, miren, déjenla porque ella sabe lo que quiere y es lo que... Y de repente me metí en esa carrera, me apasionó. No te voy a decir que es una carrera fácil, para el cristiano no es una carrera fácil por todo el choque que se produce en las emociones, en las formas. Me costó asimilar todo eso, más la fe. Hay un momento que se cruza la fe y la razón, y es esa encrucijada donde creo que todo psicólogo pasó por eso, al tercer año de la carrera. A mí me pasó también esa encrucijada de decir... bueno, ¿cómo hago para complementar esto? Qué bueno y qué importante en este tiempo, ¿no? Porque sí, es una época donde está surgiendo como nuevamente este tema de la salud mental. Se habla un montón en los medios, en las casas, en las conversaciones. Pero en nuestro núcleo, para muchos cristianos, todavía es como un tema difícil de abordar. Sí. Especialmente lo que tiene que ver por ahí con la ansiedad, con la depresión. ¿Por qué te parece que pasa esto? Mira, no sé si es por falta de conocimiento, por miedo a pensar que Dios no es suficiente. Entonces, como uno cuando dice voy a terapia, otro te mira como diciendo, ¿por qué Dios no te alcanza? Y esto de decir, uy, no, pará, sí, Dios me alcanza, pero preciso otra ayuda. Es como,
Y siempre terminamos reduciendo a Dios, a la iglesia o a lo que un pastor puede darte, y a veces yo creo que Dios creó la ciencia como para también a partir de eso mostrar su poder y mostrar lo que Él puede hacer. Entonces yo veo milagros también a través de los pacientes que vienen y de cómo por medio de un psicólogo, de un terapeuta, de una mirada en perspectiva, una persona puede transformar su vida. Y no tiene que ver con lo espiritual, tiene que ver con lo emocional, con el aprender a regular emociones, el aprender a saber qué sentir, cómo sentir, a confiar en uno mismo. Yo creo que la Biblia tiene todas las herramientas que uno necesita, pero a veces uno no las puede aplicar solo. Y si terminamos reduciendo todo lo espiritual, hacemos un poco de agua. Entonces, siempre nos enseñaron eso, que Dios era suficiente. Y el mostrarte vulnerable estaba mal. Entonces, uno no puede mostrarse vulnerable, uno no puede mostrarse que tiene dificultades o que tiene problemas. Y está bueno decir, hey, no estoy bien, estoy pasando por un momento malo, tengo ataque de pánico. Y eso no significa que seas menos cristiano o que ames menos a Dios. O que tengas menos fe. O que tengas más pecado, porque a veces dicen, uy, te pasa eso porque tenés pecado. No, no tiene que ver con eso. Y es tremendo, ¿no? Porque cuando vamos a la Biblia, a los Salmos especialmente, ahí vemos cómo, por ejemplo, David siempre se mostraba vulnerable. Y cuando estaba en angustia, en temor, en ansiedad, todas esas palabras aparecen. Sí. Qué loco, ¿no? Que nosotros de alguna manera por décadas fuimos tapando todo eso y lo que vos decías recién de mostrarnos perfectos, ¿no? Como que a mí no me pasa nada, está todo bien y eso es peor, ¿no? Qué importante entonces el tema de poder identificar cuándo necesitamos ayuda. ¿Cómo hacemos para identificar cuándo tenemos que acudir a un profesional? Mira, sacando lo que son trastornos, porque hay personas que tienen ciertos trastornos psicológicos que deben ser tratados independientemente, ¿no? Porque a veces los traen, a veces es el tema de genético, el tema del ambiente. No es lo mismo una persona que se crió en un ambiente difícil que una persona que se crió en un ambiente saludable, funcional. O sea, cada familia es un mundo y lo que pasa ahí adentro determina muchas veces lo que la persona vaya a desencadenar en un futuro. Independientemente de eso, para mí hay dos palabras claves que sirven para que una persona se pueda dar cuenta si tiene que pedir ayuda. Con respecto a los síntomas, por ejemplo, y son dos, la duración y la intensidad. Yo puedo tener un ataque de ansiedad o estoy rindiendo un examen, yo me cruzo con muchos adolescentes que están en la universidad. Yo rendí 42 exámenes finales en mi universidad, 42. Y cada vez que iba a rendir un final, hasta el número 42, tuve los mismos nervios, el mismo miedo, el mismo ataque de ansiedad. No es que digo, ay, rendí 10 exámenes y ya está, el 11 ya voy. No, cada vez que vos te vas a enfrentar a un examen, vas a estar con los mismos nervios y la misma ansiedad. ¿Es normal? Sí, es normal. Yo no puedo a eso darle nombre de diagnóstico, trastorno y anda. No. Pero ahora, si esa ansiedad se vuelve intensa, ¿qué significa intensa? Que ya me impide que yo haga otras actividades, que yo no solamente me pongo así cuando voy a rendir un examen, sino cuando voy a comer con mis amigos, que ya no puedo salir con mis amigos porque ya siento que tengo miedo que me pase algo malo. Ya esa ansiedad se pasa a todos los ámbitos de tu vida, o sea, se vuelve intensa y encima dura en el tiempo, es cuestión de pedir ayuda. Pero si vos tenés un tema, no sé, por ejemplo un duelo, frente a una pérdida, es normal que la persona llore. Si yo veo a una persona que no llora en un duelo, digo, hey, capaz que lo va a elaborar después. Siempre digo lo mismo, los que no lloran en el velorio me caen a los 2 años con un duelo no resuelto. Entonces digo, está bien tener ciertas emociones que a veces uno las tilda de negativas, que para mí no son negativas, son emociones que nos permiten defendernos, que nos permiten protegernos, que nos permiten expresarnos. Si yo esa emoción se me traslada en el tiempo, dura más de lo que tiene que durar y se vuelve intensa, que afecta a otras áreas de mi vida, ahí hay que consultar. Entonces son duración, intensidad, para mí las dos palabras que marcan la diferencia entre algo normal y algo que ya es como, hey, fíjate esto, fíjate cómo venís por acá. Bueno, y vos referías recién al tema de la ansiedad. Y otro tema que también se ve mucho es el tema de la depresión. Sí. ¿Cuándo es tristeza o cuándo es depresión? Claro. Porque la tristeza es una emoción, ¿no? Y es algo que todos transitamos. ¿Cuándo determinar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Si es tristeza, si es depresión, porque, bueno, a través del tiempo va pasando, se hace más intensa, pero ¿cómo me doy cuenta? Porque por ahí hay momentos donde uno está triste, como vos decías, por un duelo, una pérdida, eso tiene una duración, no se va en semanas. Claro. ¿Cómo detecto en este tema puntual de lo que es la depresión? Mira, es muy similar a lo que te dije recién, esto de la duración y la intensidad.
pero según el DSM-4, que es el manual de psiquiatría, hay parámetros específicos que determinan cuándo es una depresión clínica o cuándo es, no sé, un episodio depresivo, un episodio distímico, que es cuando uno está mal de ánimo. Primero yo lo que hago es descartar todo lo hormonal. Si es una mujer de 40, hola, yo por ejemplo, ¿no? Que tengo 40 y estoy con como empezando una etapa nueva en mi vida, como la gente de 50, 60, la menopausia, el nido vacío. Primero evalúo un poco el contexto de la persona que viene con una tristeza profunda. Después hago chequeos clínicos. ¿Te hiciste chequeos? ¿Cómo está tu nivel hormonal? ¿Cómo está tu nivel? ¿Tenés tiroides? ¿Te hiciste ver? O sea, hago como un paneo general para primero descartar lo mental y ver si hay algo físico. Porque si hay algo físico que no está tratado, te va a causar una tristeza o una depresión. Entonces, a veces tratamos la depresión, pero nos olvidamos de que puede haber una base que tiene que ver con algo físico, fisiológico, que hay que tratar también. Entonces, sacando todo eso, me fijo la intensidad y la duración. Si te abarca otros momentos en tu vida, si vos ya no podés compartir algo que amabas hacer, por ejemplo, estar con tus hijos, hacer un deporte y de repente por esta tristeza que arrancó por X, por una discusión con tu esposo, por una adolescencia en tu hijo que fue tuviste un tema, o un duelo, o una separación, o lo que se te ocurra que haya, pero esa tristeza continúa, y ya después te impide que vos puedas tener tu vida normalmente, que vayas a trabajar, que tengas actividades que antes querías hacer, y se le suman pensamientos o ideas suicidas o ganas de decir, uy, llévame, ya no quiero estar más acá, imaginarte las maneras, es una pauta de alarma, porque se volvió intensa y porque duró el tiempo. Pero para el DSM-4, para que una persona sea considerada con un episodio depresivo o depresión clínica, tienen que pasar 2 semanas corridas de que la persona esté con estos mismos sentimientos todo el día. O sea, es todo el tiempo llorando por más de 2 semanas. Ahí es como que no es normal. Vos podés tener un momento de tristeza y estar en una situación de tristeza. Pero a los 3 días, 4 días, seguís triste porque la situación no se resolvió rápido, pero no incrementa con pensamiento suicida o con pérdida de actividades que antes querías hacer. Acá hay como la clave es la pérdida de actividades o la pérdida de interés en actividades que vos antes hacías y te gustaban. Más la tristeza profunda, más el pensamiento suicida. Es como que esas 3 cosas son las que se van sumando y alteran a la persona en todas sus habilidades, en todo lo que antes hacía, en su trabajo, va perdiendo calidad de vida y ahí ya es consulta. Tal cual, y se empieza a aislar, ¿no? Exacto. Ahora, ¿qué tema? El tema de los pensamientos, ¿no? Que tiene mucho que ver con nuestra salud mental y también espiritual. Son claves. La Biblia habla de que vivamos renovando en nuestra mente, ¿no? Y qué importante que es. Y cómo puede ayudarnos la psicología para aprender estas cuestiones, ¿no? Porque a veces todo el tiempo estamos pensando, pero qué bueno que es poder encauzar esos pensamientos y que sean pensamientos con propósito. A mí me gusta decir siempre que no solamente es pensar, sino pensar a propósito, ¿no? Para poder direccionar esos pensamientos y alinearnos como a la voluntad de Dios. ¿Qué herramientas son claves para esto, ¿no? Para poder llevar cautivos esos pensamientos que a veces nos hacen mal y nos predisponen a esa tristeza o a esa ansiedad. Mira, yo creo que hay que comprar un filtro de pensamientos. Siempre digo, el tener un filtro de pensamientos es fabuloso porque todo trastorno, toda patología, tanto la ansiedad, que yo siempre digo, la ansiedad es el mal es del futuro. La gente que vive en el futuro tiene ansiedad, pero la gente que vive en el pasado tiene depresión. Entonces, vivir el presente, pero cada pensamiento, todo empieza en un pensamiento, porque todo es como cíclico. Empezó con un pensamiento que vos tuviste de, por ejemplo, una chica que te dice yo no puedo. Lo creíste, ese pensamiento vino tú, porque los pensamientos van a venir siempre. La forma intrusiva, esta forma de pensar de te va a ir mal, vas a hablar mal, te va a salir mal esto, este examen lo vas a rendir mal, el pensamiento viene. Si uno no tiene el filtro de ver, ¿ese pensamiento es correcto o es incorrecto? Si uno no tiene este filtro y no se da cuenta de eso, el pensamiento después se transforma en emoción. Claro. Y baja la emoción. Entonces yo me siento de esa forma. Me creí ese pensamiento y ahora siento así. Y lo tercero que ocurre es la conducta. Yo actúo de esa forma. Entonces aparece la depresión, no quiero salir de mi casa, las lágrimas, la situación conductual de arrastrar los pies, el lentecimiento, o la ansiedad, no parar, el ataque de pánico, ¿no? Entonces digo, todo empezó en un pensamiento. Si yo logro tener un filtro y que ese pensamiento que me vino no vas a poder, digo, yo lo que siempre digo es la única herramienta es ¿qué probabilidad hay de que no puedas hacerlo? ¿Y cuál es el peor escenario? Entonces cuando vos reducís ese pensamiento a pasarlo por el filtro de ¿qué probabilidad hay de que te vaya mal en ese examen si vos rendiste bien? Si vos estudiaste un montón para eso y rendiste bien el anterior, ¿qué posibilidad hay? Bueno, me lo enfrento, ok. Y después decir, ¿y si te va mal? ¿Cuál es el peor escenario? ¿Qué te imaginas de lo peor que puede pasar si a vos te va mal? No, y ahí la persona empieza a decir, bueno, no es tan grave que me vaya mal. No es tan grave
que me inviten a una entrevista de trabajo, que me digan que tengan la posibilidad y que no pueda, y que no sé, que me vaya mal lo que diga, o bueno, ¿cuál es el peor escenario de esto? Entonces, cuando la gente trae con trastornos o ansiedades, más en ansiedad se trabaja esto, decir, ¿qué puede pasar? ¿Y si morís? ¿Qué te imaginas? ¿Qué problema hay? ¿No? Digo, y más para el cristiano, si nuestra vida es la que viene, esta no importa. Entonces, jugás con eso, decir, ¿qué problema hay? Esto no se lo puede decir a un depresivo, ¿no? O sea, uno tiene que saber cómo también lidiar y con qué herramientas con cada uno, pero digo, el plantearte el peor escenario y el plantearte el qué pasaría si o qué probabilidad hay, reduce el pensamiento, que es enorme, a algo tan chiquito como decir, es verdad, no pasa nada. Y ya el cerebro se acostumbra a eso, porque el cerebro es como un músculo que se va acostumbrando. Si vos te enfrentaste, no sé, cuando hacemos terapia de exposición, ponele, tenés miedo a los perros, pero te ponen un perrito chiquitito. No, le tenés terror y después te acercaste y decís, ay, no me hizo nada. Te animás a un perro más grande, a un perro más, el cerebro ya identifica que ya no le tenés miedo al perro, que ya no es algo peligroso para vos. Entonces ya ahí deja de generar miedo. Capaz que te genera otro miedo, porque si la persona es patológica en el sentido de los miedos, va a sacar al perrito y le va a tener miedo a una plantita, no importa. Pero vos vas trabajando, enseñándole al cerebro, reeducándolo, de que eso no es un miedo esperable, un miedo normal. Pero sí tenés que darle cuenta al cerebro de que hay algo real cuando hay un miedo real, ¿no? Uno no puede ir por la vida sin miedo porque el miedo también nos protege. Tal cual. Qué bueno. Y pensaba en esto que decís que es todo súper práctico. ¿Cómo se asocia y está súper vinculado con la palabra de Dios, ¿no? Cómo se conecta lo emocional a lo espiritual. Ahí en Corintios habla de capturar los pensamientos rebeldes. Y a veces decimos, ¿cómo hacemos? Bueno, así como vos nos estás compartiendo, ¿no? Todo esto de la salud mental tiene que ver también con un tema clave que es descansar. Porque cuando no descansamos es como que estamos súper activados. ¿Y cómo se conecta esto? Porque hoy estamos corriendo acelerados de acá para allá y a veces es difícil parar, es difícil esas horas de sueño, de descanso, de tranquilidad, de relax o de ocio, que parece una mala palabra para muchos, ¿no? Bueno, ¿cómo confluye todo esto de la salud emocional, la salud mental y el descanso? Es clave para tener una buena salud mental, es el descansar y el alimentarse bien. Es clave. Cuando yo hablo con pastores que no paran y parecen de 80 años, pero porque están agotados, porque caminan lento y decís, hey, tenés 50. No, vos tenés que alimentarte bien, vos te tenés que cuidar bien, vos tenés que ser ejemplo, pero no tengo tiempo. Si vos no tenés tiempo para cuidarte a vos, tampoco vas a cuidar a un otro. Esto es como también lo que dice la Biblia, amá a otro como te amás a vos mismo, pero muchas mujeres no se aman a ellas mismas. ¿Cómo vas a amar a un otro? Antes se decía que había que dormir 10 horas para estar bien. Después se dijo 8. Y hoy te dicen que duermas 6 es suficiente. 6 horas, no es nada. Dormir 6 horas. O sea, hay que dormir 8 mínimo. Entonces, planifica tu agenda. Y esto es hábitos saludables. No hay otra manera. El descanso es obligatorio. En los pastores el descanso es obligatorio. Porque después te hace que hables mal, te hace que des un mal consejo, te hace que no tengas perspectiva, te hace que tengas la vista nublada. Entonces, el descanso es obligatorio. O sea, Dios creó el universo y descansó. Ya está. No necesitas ningún otro versículo que te lo aclare. Pero a veces uno tiene que, como decíamos recién, el aprender a regular nuestros pensamientos y también el ser intencionales a la hora de tener buenos hábitos. Si yo no tengo buenos hábitos, no voy a tener un buen resultado. Los pastores que muestran vulnerabilidad, que dicen, no estoy bien hoy. Necesito descansar. Está espectacular. Y la gente dice, hey, vos estoy yo también. O sea, sos ejemplo. Es como decir, cuando vos ves a un pastor que son tan referentes para la gente y ves al pastor tan perfecto, uno se siente, uy, nunca voy a llegar a eso. Entonces prefiero, ya está, no voy a la iglesia, no puedo, no llego a esa perfección. Ahora, cuando vos ves a un pastor vulnerable que te dice, estuve triste, me pasó esta situación, estoy viviendo esto con mis hijos, estoy luchando con esto, estoy aprendiendo de esto, está bueno. Y yo creo que Dios, así como es un Dios de milagro, porque yo veo muchos milagros en mi consultorio, con la gente con la que hablo, también es un Dios de procesos. Y Dios ama los procesos. Porque cuando uno aprende, no aprende con el milagro, aprende con el proceso. Entonces digo, qué lindo es aprender el proceso y poder en el proceso decir, no estoy bien, estoy pasando por una situación difícil, sepan comprenderme. Eso, ¿sabes lo que te fideliza con la oveja? Con el miembro. Necesito tiempo para mí Exacto. también, ¿no? Vos recién hablabas de eso de que uno siempre pone a los demás en primer lugar, pero que tiene que centrarse en su propia salud. Y eso
generalmente y por años estuvo mal visto porque Sí. se asocia con el egoísmo Obvio. o con la individualidad. Sin embargo, Jesús mismo dijo, ¿no? Como vos recién señalabas, ama a tu prójimo como a vos mismo. ¿Cómo nos cuesta esto de amarnos a nosotros Sí. mismos, velar por nuestra propia salud? Pero qué bueno que podamos charlar de estas cosas para despertar ¿no? Y dar ahí un puntapié para mucha gente. Sembrás, ¿viste? ¿Alguna es ahí? una ¿Alguien? semilla. Sí. ¿Y cuáles serían los signos de alarma que tienen que ver con la falta de descanso? O sea, ¿cómo me doy cuenta si yo soy una persona que estoy acelerada todo el tiempo, sin parar, y por ahí sigo, ¿no? Porque a veces pasa eso, uno está y le da. ¿Cómo te das cuenta? Tengo que parar porque en cualquier momento voy a explotar. Porque a veces uno no hace ese ejercicio de decir, paro, me fijo cómo estoy, esa mirada introspectiva. No, ¿sabés quién te para? ¿El médico cardiólogo, el gastroenterólogo o el neurólogo? Ellos son los que te frenan y te mandan a terapia. Porque nos llegan muchos derivados de esos tres que van con sintomatología de me duele la panza todo el tiempo, tengo la panza hinchada, cualquier cosa que como ya me cae mal, tengo migrañas, cefaleas, siento que me palpita, o sea, aparecen como taquicardias, aparecen problemas, y uno piensa que debe ser la vida, y sigo. Y vas al médico y te dice, ¿cómo descansa? ¿Cómo duerme? Habla con alguien, no, estoy todo el día, bueno, vaya a terapia y se le soluciona todo. A veces la falta de sueño, la falta de descanso termina generando enfermedades psicosomáticas que no tienen que ver con algo hereditario o con algo fisiológico, sino con una falta de descanso o algo que no fue tratado, una emoción que no fue tratada. Bueno, y todo esto también creo que está conectado de alguna manera con el tema de la oración, que para nosotros como cristianos es clave y básico, ¿no? Cómo nos cambia el corazón, cómo cuando oramos encontramos paz. Hace un tiempito estaba leyendo acerca de un estudio que se hizo en cuanto en la influencia de la oración en cuanto al tema de la ansiedad. Y decía algo así como que no es la cantidad de tiempo que uno ora la que influye en tener más o menos ansiedad, sino el tipo de oración, en el sentido de que a veces, bueno, hay oraciones, por decirlo de alguna manera, rituales, ¿no? Pero hay oraciones sentidas, ¿no? Cuando vos estás meditando en la palabra, cuando estás hablando con Dios, cuando escuchás su voz. Y entonces este estudio decía que ese tipo de oración, ese tipo de encuentro con Dios, hace que bajen los niveles de ansiedad. Y pensaba en ese versículo que está ahí en 1 Pedro que dice, depositen toda su ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros, ¿no? ¿Cómo se conecta entonces el tema de la oración? ¿Por qué es tan importante para un cristiano orar, meditar, y cómo se relaciona esto con nuestra salud mental? Para mí está todo relacionado, ¿no? Porque somos tripartitos, porque al que tiene fe, la fe lo atraviesa, uno no divide, ¿viste? Yo soy todo esto. A mí me preguntan, ¿sos psicóloga cristiana? Y soy cristiana y soy psicóloga. No sé si soy psicóloga cristiana. ¿Qué es ser psicóloga cristiana? O sea, es yo todos mis valores, o yo estoy atravesada por una fe, por convicciones que me mueven a poder ayudar a la gente desde ese punto de vista, pero yo no oro en sesión, yo no hago en sesión una oración para que la persona... No, eso hacerlo con tu pastor en tu iglesia. Acá trabajamos con herramientas prácticas desde lo psicológico, pero yo estoy atravesada por una fe. Ahora, el otro día hablaba con una paciente que tiene ansiedad y que ella me decía, tuve muchos pensamientos, y ¿cómo saliste? Porque uno pregunta, ¿no? Y se te pasaron. ¿Cómo se te pasaron? Me puse a orar y decía, Dios, sacame estos pensamientos, y meditando en eso se fue calmando. Esa es una herramienta espectacular. O sea, la oración funciona mucho para el que la toma, pero para otros no. O sea, depende cómo cada uno pueda vivir la relación que tiene con Dios. O sea, si yo tengo una relación con Dios donde Él me da calma, voy a momentos de angustia o de tristeza, voy a acudir a eso, pero a veces voy a estar tan mal que voy a sentir que eso no me va a alcanzar. Voy a necesitar capaz hablar con alguien, una persona, que esa persona me dé otro tipo de herramientas que complementen a la oración y a la lectura y a la meditación. Pero no sé si a vos te pasó, pero esto de la palabra meditar era mala palabra para nosotros. Tal cual, porque está total. Descontextualizada. Exacto. Sin embargo, en la Biblia aparece un montón de veces. Pero ahora la estamos hablando, usando. En su momento era, ¿cómo vas a meditar? ¿Cómo va? Era como, no lo podías decir. A ver, en la palabra está claro, ¿no? Dice que de día y de noche meditarás en tus caminos, en tus caminos, en tu palabra. Sí. Y cómo eso también nos ayuda a calmar la ansiedad, esas emociones que a veces están en ebullición, ¿no? Hay que como desconstruir
y construir conceptos que son bíblicos, pero que los malinterpretamos muchas veces. Entonces, o los malinterpretamos, o quizás, como vos decías, a veces estamos corriendo de atrás porque desde otras esferas toman conceptos de la palabra de Dios que son súper bíblicos y que quizás nosotros por X motivo no supimos aprovechar por mucho tiempo. Y obviamente que todo lo que está en la Biblia funciona siempre. Exacto. Entonces, incluso a veces uno ve, ¿no?, personas que no conocen a Jesús, pero que caminan bajo valores o principios que uno sabe que están en la palabra y funcionan. Exacto. Porque todo lo que es bíblico funciona porque la palabra de Dios es verdad. Entonces, qué bueno, como hijos de Dios, volver a centrarnos en la necesidad de buscar al Señor porque lo amamos, ¿no? Pero especialmente cuando atravesamos situaciones de esta índole, meditar en sus caminos, meditar en su palabra, orar, poner todo en sus manos, dejar que Él tome nuestra ansiedad, nuestra angustia, nuestra depresión. Y como vos decías, que me encantó y creo que es clave, mostrarnos vulnerables, porque no podemos todo. Solamente Cristo puede todo. No somos perfectos. Así que, pero todo lo podemos en Él que nos fortalece. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Por favor, a vos. La verdad que es un tema para seguir y seguir. Y bueno, queremos dejarte que medites en todas estas cosas, que puedas compartir este programa, que lo puedas ver una y otra vez y compartirlo con tus amigas, con tu familia. Y no te olvides que en lacorriente.com podés encontrar un montón de material y de contenido que va a bendecir tu vida. Así que nos vemos en el próximo Mujeres en Movimiento. Te mandamos saludos. Que Dios te bendiga.